Hola a todos nuestros oyentes que el día de hoy son también televidentes. Bienvenidos a nuestro primer programa por YouTube. Les tenemos un especial femenino con tres mujeres espectaculares, Luisa Fernanda Portela, Vanessa Vallejo y María José Bernal. Vamos a hablar con ellas sobre los retos para las mujeres colombianas en el siglo XXI y las soluciones desde una perspectiva pro mercado. Por eso invitamos a estas mujeres que son tan destacadas en sus profesiones, en sus campos. Entonces queremos conocer la experiencia de ustedes para que nos cuenten a todos. María José, Luisa Fernanda, Vanessa, bienvenidas. ¿Cómo están? Comencemos con Vanessa, que anda en Washington. Muchas gracias por la invitación. Un saludo a todos los que nos ven y nada, yo muy feliz de estar conversando con ustedes y muy feliz de poder hablar también un poco de Colombia, ¿no? Y Luisa Fernanda. Luisa Fernanda nos acompaña de Bogotá, ¿cierto? Sí, yo estoy en Bogotá. Hola, buenas a todos. Gracias por esta invitación. Muy feliz de poder compartir el día de hoy con ustedes, con Cristina, con Vanessa, con María José, tremendas mujeres y seguramente mucho que aprender de cada una. Entonces, pues bueno, empecemos el conversatorio cuando lo consideres, Cristina. Y María José Bernal, que se está estrenando en su cargo de directora regional de FENALCO. ¿Cómo vas? Hola a todos. Muy bien, muy contenta de participar en este espacio. Y bueno, qué chévere compartir aquí con mujeres de las que tenemos mucho para aprender. Así es, esa es la idea, que entre todas construyamos país, que entre todas salgamos adelante de toda esta coyuntura, todas estas cosas que están pasando hoy en día. Y claro, y también pensando en que sea algo en comunidad. Bueno, por acá estamos con los MOOCs ricos pero asintomáticos. Muy buenas Salud. Vanessa sí no, porque Vanessa estaba muy lejitos por allá en Washington, pero ella estaba súper antojada. Ahorita queda que tengo así que no le hemos mandado. Por acá el café de 1000 días, delicioso. Este es con sabor a chocolate caramelo. Demasiado rico, recomendado. No más. Bueno, entonces vamos a comenzar ya así este programa con las preguntas. Quiero comenzar conociendo cuál fue el recorrido de cada una de ustedes para llegar a este momento de su vida profesional. ¿Quién quiere comenzar? Contándome como su historia. Bueno, entonces elijo. Voy a elegir a Luisa Fernanda. A ver, arranca. Bueno, está bien, así como en el colegio. Bueno, pues básicamente, pues yo te comento, mi pregrado fue en Política y Relaciones Internacionales, yo soy egresada de la Sergio, opté por una beca también para hacer mi maestría en Ciencia Política y actualmente también estoy haciendo una especialización becada es mi primera experiencia con una universidad pública, que es la Escuela Superior de Administración Pública. Estoy haciendo una especialización en proyectos. ¿Por qué decidí hacer la especialización en proyectos? Porque desde que estaba en la universidad, digamos que estuve muy vinculada con temas sociales, con temas, me gusta realmente mucho también el activismo político. Y entonces empecé a escalar, estuve en ONGs en su momento, después estuve participando como tal en un partido político. Allí fui coordinadora, empecé a trabajar en el Consejo de Bogotá, hicimos muchos proyectos muy interesantes. Luego pasé a trabajar con la Alcaldía de Bogotá, estuve haciendo algunos proyectos también, sobre todo dirigidos a jóvenes y a mujeres que buscan, digamos que sobre todo, resaltar un poco como su labor en la ciudad de Bogotá. Entonces estuve trabajando allí desde la alcaldía apoyando todos esos procesos participativos, como 3 años más o menos.
Y ahorita, pues estoy trabajando actualmente en el Instituto Nacional de Vías, que es básicamente, allí coordino un proyecto que se llama Emprendedores Rurales, que busca vincular campesinos, que busca vincular cada una de las personas que viven aledañas a los tramos que intervenimos desde las vías secundarias y primarias, y secundarias y terciarias desde el Instituto Nacional de Vías, desde la subdirección de la red terciaria. Entonces, pues desde allí también estoy muy feliz porque no solamente he visto como la oportunidad básicamente de poder ayudar desde mi trabajo como tal, sino también estoy vinculando a muchas mujeres que están trabajando en temas productivos en sus regiones. Estoy pudiendo vincularlas con fundaciones, con otras empresas, como para que empiecen a hacer conexiones. Entonces, digamos que ahorita estoy ahí, estoy trabajando como en ese tema alterno, no solamente con lo envía, sino también con fundaciones y organizaciones de mujeres sobre todo. No, esa es una labor súper importante porque es llevar el desarrollo a las regiones. O Sí, sea, sobre conectar todo las porque regiones con la ciudad, sí, sobre es todo que, porque, perdón, sigue. no, no, lo que ibas a Ah, ok, decir. sí, no, que considero que es una labor muy, muy importante el tema de las vías terciarias y secundarias, sobre todo porque hay muchas personas que dicen que el pavimento no está unido al desarrollo o pues a muchas cosas de la sociedad, pero definitivamente considero que sí, una vía te da acceso a que puedas transportar tus alimentos, a que puedas salir a la ciudad, a que puedas intercambiar experiencias, bueno, un montón de cosas que si no tienes una vía pavimentada, seguramente vas a tener muchísimas más dificultades hasta para acceder a la educación de los jóvenes, bueno, muchas cosas están ahí como unidas al tema de las vías, entonces realmente sí estoy muy feliz también como no solamente de conocer las personas que están incluyéndose en estos proyectos, sino también entender el trasfondo de lo que ha sido en la historia el tema de infraestructura del país que a veces hemos visto que se queda un poco cojo por muchas cosas, entre otras por corrupción o porque los gobernantes no se interesan tanto por esto, pero definitivamente sí es muy, muy importante. Ahora, una preguntita que te voy a hacer más adelante, para que nos cuentes de pronto cómo ese trabajo que tú estás haciendo ayuda a de pronto empoderar a las mujeres o o a acabar temáticas como por ejemplo el machismo, pues, o sea, cómo todas estas iniciativas nos sirven. Bueno, y continuemos entonces con Vanessa Vallejo. Cuéntanos, Vanessa, a ver, ¿cuál fue tu recorrido para llegar hoy donde andas en Washington? Bueno, yo hoy hay un eco. A ver, ahí ya, creo que ya. Yo estudié economía, estudié, estudié en una universidad pública, o sea que hasta un alto semestre era bastante de izquierda. No conocía Y ese pasado, no sabía esa parte tuya. sí, sí, sí. Y en realidad fue casi al final de la carrera que yo empiezo como a leer cosas ya por mi cuenta, a estudiar un poco por mi cuenta y cosas diferentes a las que había visto durante toda la carrera y bueno, yo cuando termino la carrera ya entiendo por completo que todo lo que me habían enseñado era un desastre y mis últimos semestres son como de fingir, ¿no? Obviamente no podía decir nada y fingir un poco que estaba de acuerdo con todo lo que me decían y todo lo que tenía que poner en trabajos y parciales y todo eso. Y bueno, mis trabajos fueron en economía. En realidad yo hacia el final lo que hice fue enfocarme en la parte de econometría y mis primeros trabajos fueron en eso, pues números. Y bueno, por cuestiones de la vida, tenía amigos que estaban metidos en política y siempre me gustaba mucho hablar con ellos, así tipo en las reuniones y eso. Y bueno, alguna vez alguno me dijo, bueno, te propongo que dejes de trabajar en eso y te vengas a trabajar en cuestiones de política y de comunicación. Y ahí digamos que cambié de profesión.
Y de ahí en adelante me dediqué a escribir. Y bueno, ahora estoy en el American, que los invito a todos a que sigan el American en todas las redes sociales, que visiten nuestra página porque es un medio nuevo. Y a eso me dedico ahora, a escribir. Entonces, obviamente hablo mucho de economía, pero también de política, que es como mi gran pasión. Sí, no, ya me gusta el medio, el trabajo pues que has logrado, me parece muy tesa pues llegar y que saliste pues de un medio y montaste como este otro proyecto en compañía de otros compañeros y lograr sacar esto adelante, la imagen que tienen es bonita, pues sí, a mí me gusta pues el América, los felicito a ti y a tu equipo de trabajo. Gracias. Y llegamos con la que está estrenando puesto, está ahí muy ubicada en su super oficina, muy contenta con el trabajo que está. Cuéntanos, María José. Bueno, les cuento de mí, mi nombre es, creo que hay un eco, no sé, bueno, ya no, Un poquito. no sé, un poquito. Mi nombre es María José Bernal Gaviria, soy economista, soy de Medellín, toda la vida he vivido acá, me fascina mi ciudad. Desde la universidad me vinculé a un grupo, una organización que se llama Students for Liberty y está basada en Washington, está en todo el mundo y es liberal, promueve los principios de libertad económica y libertad individual. Y ahí fui la coordinadora para Colombia pues, durante varios años de Students for Liberty. Eso me sirvió mucho, fue una escuela muy chévere en la que terminamos siendo más de 50 coordinadores en 10, 12 ciudades del país, entonces el trabajo al interior de la academia fue espectacular. Me gusta mucho el análisis económico, más que todo en mercado laboral. En este momento estoy haciendo la maestría en economía aplicada y mi tesis es sobre informalidad. Soy analista del grupo de coyuntura económica de AFIT y ahí pues obviamente me dedico a hacer el análisis de mercado laboral. Trabajé en Libertank, una ONG que es en pro del libre mercado, del capitalismo, de propiedad privada. Sí. Y tengo empresa, mi familia es empresaria, tenemos una empresa de repuestos industriales, somos importadores. Entonces, desde chiquita me crié en el comercio. Ahora, pues en posesión, hoy se cumplió una semana como directora ejecutiva de FENALCO Antioquia, y FENALCO es la Federación Nacional de Comerciantes. Yo tengo el honor de representar a cientos de empresarios en Antioquia, y bueno, básicamente eso es como un poquito de lo que hago. Ahorita para que nos cuentes en el transcurso de la entrevista, de pronto en esa parte que tú estás estudiando sobre la informalidad, de pronto si has visto algo como la informalidad y relacionada al género, pues a las mujeres. Ok. Bueno, y les pregunto, ¿ustedes han tenido, pues ha sido para ustedes un obstáculo el hecho de ser mujeres para llegar a donde están en este momento? O sea, ¿ustedes sienten que ha sido mucho más difícil por el ser mujeres? ¿O cómo les ha parecido el camino? A ver, bueno, ¿quién quiere empezar? Otra vez me va a tocar cogerlos, decidir. Entonces, dice Vanessa. Vanessa se nos quedó sin sonido. Sí, había puesto el mute, perdón. No, sí, yo te entiendo, Cristina, porque a mí también me pasa. Toda hora en entrevistas, hago entrevistas abiertas y todo el mundo se pone tímido. No, nos vamos a turnar, empiezo yo. No, la verdad yo nunca he sentido desventaja por ser mujer, nunca me ha pasado que diga, uy, si hubiera sido hombre, si hubiera podido o alguna cosa así, eso nunca me ha ocurrido. De hecho, yo creo que he tenido muchas ventajas por ser mujer. Creo yo que hay muchos hombres que tienen ese instinto paternal y más bien te ven como que ay, ok, pudiera ser mi hermana, pudiera ser mi hija, pudiera ser mi sobrina y que te ayudan mucho. Entonces, la verdad, yo nunca he sentido alguna
alguna discriminación o algún problema por ser mujer. Bueno, y te pregunto, tú eres pues economista, que es una carrera dominada por hombres. Entonces, de pronto alguna vez durante tu carrera en la universidad, que nos cuentas que era universidad pública, ¿sentiste algún ambiente hostil? Como de los hombres o de los maestros, que los maestros de pronto te calificaran, que tú dijeras, no, es que en términos generales están calificando mejor a los hombres que a las mujeres. O sea, ¿viviste como algún tipo de esas experiencias? No, a mí nunca me pasó nada de eso. De hecho, recuerdo que el mejor profesor de matemáticas que tenía en mi carrera me dijo alguna vez, en general, creo que es el eco. Me dijo alguna vez, en general, creo que hay más chicos que se interesan por las matemáticas, pero mis mejores alumnas siempre han sido mujeres. De nuevo, yo nunca sentí ningún trato extraño por ser mujer o alguna cosa que me sintiera mal porque me estuvieran tratando así por ser mujer. ¿Sí? Bueno, continuemos con Fernanda, para cambiar de profesión un ratico, que Fernanda es politóloga, para que nos cuente. Pues en relación a la pregunta, ¿es la misma? Sí, la misma. Si alguna vez sentiste como un ambiente hostil cuando estabas haciendo la carrera, por ejemplo, en tu carrera más o menos, ¿qué porcentajes son de hombres y de mujeres? Bueno, en mi carrera sí está como más 50-50 realmente. No es que ¿Sí? predominen los hombres en la carrera, no. Sin embargo, digamos que sobre todo el ámbito a trabajar, sí es más como en el área política. Por eso yo también terminé relacionada mucho con temas netamente políticos y militando en un partido que, pues, que a veces lo tildan de machista, pero acá yo quiero contarles que, pues, para mí ha sido todo lo contrario. Yo milito en el Partido Conservador, acá les comento, y he trabajado tanto con hombres como con mujeres y creo que muchas veces he sentido más presión, inclusive a veces por las mismas mujeres que por los hombres, ¿sabes? Con los hombres he encontrado o he dado con personas que, como dice Vanessa, pues ven en uno las cualidades como profesional, como persona también, y lo impulsan a sacar proyectos adelante, a ponerme inclusive en lugares pues de liderazgo. Entonces, quiero contarte que, por ejemplo, yo entré al Partido Conservador por un profesor mío también, de la Sergio, que me invitó alguna vez porque me iba muy bien en su materia y me dijo, bueno, pues si quieres ser parte. Y hoy esa profesora pues hace parte del Congreso, es el representante de la Cámara por Bogotá. Bueno, lo voy a nombrar porque lo quiero mucho, es José Jaime Uzcategui, y con él he tenido, pues digamos que, pues él estuvo muchos años en el Partido Conservador y fue con él con quien inicié. Inclusive también tuve la oportunidad de trabajar con alguien que lo han tildado por todas partes de machista, de homofóbico, bueno, de todo. Créanme que la prensa lo ha acribillado y es con Alejandro Ordóñez. Trabajé súper de la mano con él en su campaña a la presidencia. Estuve acá en Bogotá, lo acompañé durante muchos años, inclusive cuando él estuvo como procurador. Desde la universidad también trabajé con él varias cosas. Entonces, es como desmitificar un poquito ese tema de que por ser mujer los hombres quieren enfocarme, creo que no. O sea, por eso les cuento y les comento que he tenido un poco más de realmente de problemas, si puedo decirlo así, con algunas mujeres. Entonces eso sí es un poquito triste porque a veces cuando se ve que alguna persona empieza como a destacar pues por sus cualidades académicas, de liderazgo y demás, de pronto otras mujeres a veces sí se atacan un poco ese liderazgo y pues eso sí es como el trabajo que hay que hacer pues mancomunadamente para que deje de existir como esa. Competencia, como... Sí, pero no me parece mal la competencia, sino la competencia ya es cuando quieren acabar contigo. O sea, está bien cuando uno está a la par y empiezan a ver muchas cosas y que yo puedo aportar a la otra persona y la otra persona me aporta a mí, está bien. Pero ya Sí, cuando claro, una como una competencia. competencia malsana. Exacto, en eso sí. Sí. Y en eso también lo vi mucho, digamos, en el partido cuando también apoyó una concejal en Bogotá, una mujer, y también veía mucho como a veces allá las mismas mujeres del partido encima de ella como a caerle.
Pero pues bueno, ahí digamos que es un proceso también de demostrar la calidad de persona que es uno, y en la medida de que vaya pasando, pues también se logra disminuir como esa tensión que a veces causa entre las mismas mujeres. Ok, perfecto. Y Majo, ¿qué nos dice? ¿Te has sentido que has tenido dificultades por el hecho de ser mujer? Que No, en realidad no, ¿dónde estás? porque me muevo en espacios que son predominantemente de participación de hombres. Obvio uno quisiera que hubiera más mujeres, pero porque hay un montón de cosas para aportar y pues se está haciendo el cambio. Soy la primera directora mujer que ha tenido FENALCO en 75 años de federación. Ah, Sí, es chévere. Y un reto gigante también. Eh, no he tenido desventajas. Lo que decía Vanessa sobre el instinto paternal. Todos mis afiliados, pues diría yo que más del 80% podrían ser mis papás o mis abuelos. sí. Y el trabajo, pues llevo más o menos, un poco menos de un mes en la federación, llevo pues una semana de posesión y el trabajo ha sido supremamente interesante. A mí me han criticado más es por asumir posiciones, por tener posturas, por defender ideas, realmente no por ser mujer. Y en la universidad mi semestre era de puras niñas, o sea, economía éramos un montón de niñas y súper juiciosas todas. Entonces, bueno, sí había hombres, pero no sé, como que realmente no me he enfrentado a un tema de discriminación por ser mujer. Ok, perfecto. Bueno, entonces, siguiendo más o menos con el mismo tema, les cuento que actualmente hay más mujeres profesionales, pero solamente el 33,5% ocupan los cargos directivos, siendo Colombia superior al promedio mundial, que es del 29%. Y por ejemplo, este tema que le interesa a Fernanda, en el Congreso la participación femenina es solo del 20%. ¿Ustedes qué opinan de implementar las políticas de cuota de género para cerrar estas brechas de género? ¿Y qué soluciones de pronto proponen o creen que las cuotas sí pueden ayudar? Comencemos con Majo. Conmigo. Sí, contigo. Okay, okay. ¿Estás de acuerdo? No, yo no estoy de acuerdo con las cuotas. De hecho, me preguntaban en una entrevista esta semana como, ¿y usted cómo se siente por ser mujer y ocupar este cargo? Yo les decía, súper bien, porque aquí llegué por trabajo, por mérito y no por cuota. Entonces, yo no quiero, o sea, yo no me he matado escuchando cuánto podcast existe, leyendo cuánto libro pasa, metiéndome a cuánto grupo de estudio hay, estudiando todo lo que quiero toda la vida como para que me metan a un puesto de poder por la cuota. Entonces, eso por un lado. Por otro, no significa que no haya un reto de mayor participación de las mujeres. Y puede que una cuota solucione un tema a corto plazo, listo, ya. Si queremos que haya mujeres, las ponemos ahí de primera, pero en realidad ese no es el tema. Hay un tema cultural, hay un tema de educación y hay un tema de decisiones privadas de familia que pues toma mucho más tiempo, pero garantiza sostenibilidad en el largo plazo. Entonces, no, yo no estoy de acuerdo con las cuotas. Siento que una cuota de esa discriminación positiva lo que maneja indirectamente es victimización y lo que uno necesita es visibilización para poder ocupar cargos de poder. Entonces, esa es más o menos mi posición al respecto. ¿Y qué soluciones crees que hay para eso, pues, de que las mujeres están en cargos directivos apenas ese porcentaje? ¿O crees que eso puede ser por otras circunstancias también muchas veces? Pues es un tema también cultural que se va a ir cambiando. Por ejemplo, no sé, yo nunca vi esa barrera porque mi mamá es una profesional que toda la vida ha trabajado,
Es más, no critico a las mujeres que se quieran dedicar 100% a la familia, es una decisión 100% privada y está bien, no es la mía, y no fue la de mi mamá, y la vi trabajando y abriendo espacios donde antes no había mujeres, sin cuotas y nada, sino con un montón de trabajo y con mucha rectitud. Pues mi mamá está en el área de la salud, entonces completamente distinta a la mía, pero creo que es un tema cultural que se tiene que trabajar principalmente desde la familia, o sea, desde los principios, desde la educación pues, con la que se crían los hijos. Entonces, nosotros a veces tendemos a pensar que todo por decreto se soluciona o todo por política pública se soluciona, y hay temas de cultura que toman mucho más tiempo, pero que aseguran una sostenibilidad en el largo plazo. Pero no quiero tampoco monopolizar la conversación. No, es que también pueden ir conversando. Si por ejemplo Fernanda o Vanessa, que oyen que María José dijo tal cosa y quieren opinar, hagan. Pueden, pueden opinar pues en cualquier momento. ¿Quién quiere continuar? A ver, dándonos su opinión sobre las cuotas. A ver, Fernanda, que está en la política y recientemente pues se ha planteado para que en la política sean 50 y 50. Bueno, este debate lo he tenido bastante desde que inició con el tema de las cuotas Congreso, que era menor. Ya ahorita pues se planteó con el 50-50. Inclusive he tenido una dicotomía porque esta propuesta salió del Partido Conservador, que es inclusive que sea cremalleras y que sea 50-50, pero la verdad es que la critico totalmente. Coincido en que es un tema de discriminación positiva, que si bien en un comienzo de pronto en un tema de corto plazo funcionó para que más mujeres entendieran que habían otros espacios de participación como lo de ese Congreso, bueno, todo el tema de cargos de elección popular. Seguir en esta misma tónica de pensar que con las cuotas vamos a incidir realmente en el liderazgo de las mujeres en los cargos de elección popular es un error, porque yo he visto cómo en los partidos políticos terminan poniendo mujeres en las listas, básicamente como por llenar los espacios. A veces las mujeres dicen como, bueno, yo no, a muchas no les interesa, pero entonces terminan ahí porque el hermano político, el primo político, inclusive hemos visto como en listas hay personas que son trabajadores de los partidos y los meten ahí en último momento como para poder cumplir con el requisito de las cuotas. Entonces realmente no es algo que funcione a largo plazo ni a mediano, realmente es una medida o es una estrategia poco estructurada, considero yo. Creo que podrían haber muchos otros canales de motivación para que las mujeres se lancen a llevar un tema de liderazgo como son los cargos de elección popular, y sí parto del principio que tomaba María José y es el tema desde casa. En mi caso, pues también mi papá falleció cuando yo estaba muy pequeña, entonces tuve como referencia a mi mamá que quedó viuda, imagínense, a los 24 años con un niño de 11 años y conmigo de 7 años, fue muy, muy joven, y cómo pudo sacar adelante, pues nos sacó adelante con su trabajo. O sea, ella es comerciante, nosotros también tenemos una empresa de importación, entonces es como ver cómo realmente uno de mujer puede ser líder desde los espacios en donde esté, desde la casa, desde el comercio, con su familia, y ese es el reflejo que también le está dando a sus hijos. Entonces, pues creo y considero que eso también ha sido un aporte en mi vida, y he visto también, pues ya como les comentaba antes, cómo desde la universidad también, seguramente por las cualidades tanto profesionales como esos valores que lo forman a uno desde casa, he podido avanzar en temas de representación. Bueno, ahorita claramente no cuento con un cargo de elección popular, no sé si más adelante quizás me pueda interesar, pero sí es un tema que se debe hacer desde un tema estructural, desde la cultura de la casa, y que luego se afianza sobre todo como en el ambiente tanto laboral como profesional, sí, tanto laboral como profesional de cada persona. Bueno, Fernanda, nos saludas a tu mamá. Claro Intensa. que sí, acá me está escuchando. Ah, súper. Y Vanessa, ¿qué cree? ¿Qué soluciones podrían haber? ¿Eres amiga de las cuotas? ¿No eres amiga de las cuotas? ¿Qué piensas de No, eso? sí, no, en general, con respecto a lo de las cuotas, estoy de acuerdo con Majo y también con Luisa,
en lo que no estoy de acuerdo es en, digamos, cómo se está planteando esto como un problema, ¿no? Es decir, como ese pensamiento de cómo hacemos para que haya más mujeres. Es decir, yo la verdad no tengo claro si debe o no debe haber más mujeres en uno u otro espacio, ¿me entiendes? O sea, yo no quisiera hacer una política o intentar o decir es deseable, porque en realidad creo que pues lo deseable es lo que cada quien quiera para su vida. En ese sentido, a mí, por ejemplo, no me preocupa mucho si las mujeres deciden más bien estudiar, no sé, ciencias sociales en vez de ingeniería, siempre y cuando sea su decisión y sean libres, ¿no? Entonces, lo que yo me preguntaría más bien es, en el país, una mujer puede tener acceso a cualquier carrera. Si puede tener acceso a cualquier carrera y ella libremente decide ciencias sociales, yo no me preocupo porque las ingenierías son las de hombres. Me parece que simplemente es una decisión. Ahora, hay un fenómeno que se da de manera general en los países desarrollados, y es que las mujeres parece que entre más libertad tiene una mujer y entre más próspero es un país, más tienden las mujeres a carreras como las ciencias sociales y menos a carreras duras como matemáticas e ingeniería. Eso, las razones por qué son, pues yo no lo sé, y creo que eso va más bien en ambientes de psicología, de ciencias sociales, de antropología, de gente que estudie pues esos comportamientos que se asocian a un género, ¿no? Sin embargo, lo que quiero decir es que en los países en los que son más libres y donde hay mayor prosperidad, cuando las mujeres pueden elegir, es decir, cuando pueden elegir tanto porque tienen el dinero y tienen las oportunidades, como porque es un país pues libre, en su mayoría eligen este tipo de carreras que no son ingeniería o ciencias duras. Mientras tanto, en países más pobres, donde es más difícil para los hombres, pero también para las mujeres, y donde se habla de que las mujeres tienen menos oportunidades, las mujeres proporcionalmente a los hombres suelen, a los hombres no, perdón, las mujeres proporcionalmente a los otros países que son más libres suelen elegir más esas carreras. Es decir, en países más pobres, donde a la mujer le queda más difícil, cuando tiene oportunidad de escoger, parece que van más a esas carreras duras que cuando las mujeres están en esos países libres. Entonces, me parece que son fenómenos muy interesantes y creo yo que yo no plantearía eso como un problema siempre y cuando sea una decisión de libertad y de que cada quien pues elija lo que quiere con su vida, ¿no? Y continuando con esa parte, Vanessa, ¿qué opinas de lo que es la deconstrucción, las nuevas masculinidades, soluciones de pronto como las secretarías de la mujer? Todo esto, ¿qué opinas? Con el tema de deconstrucción, nueva masculinidad, porque me estabas hablando, es que las mujeres tienden a escoger tales carreras. Y a veces sabemos que hablan pues de un tema de que el género se construye. Sí, a ver, yo lo puedo enlazar eso con lo que estaba diciendo, que también es muy interesante. Entonces, por ejemplo, ya digo, no es mi campo, pero a mí me gusta mucho leer sobre eso. Y, por ejemplo, hay estudios en los que cogen a bebés que todavía ni siquiera hablan, niño y niña, y los ponen en un cuarto donde hay hacia un lado juguetes de niña y hacia el otro lado juguetes de niño. Entonces, hacia un lado, muñequitas, todo rosado, peluchitos, bueno, todo lo que en general se entiende como juguete de niña. Y hacia el otro lado ponen todo azul, carritos, legos, lo que en general se entiende como juguete de niño. Y hacen el experimento, cogen a estos bebés a ver para dónde va el bebé, niño o niña, ¿no? Y lo que encuentran es que las niñas efectivamente se van hacia el lado rosado y los niños se van hacia el lado azul. O sea, yo sí creo que es para mí evidente, y creo que la ciencia lo deja muy claro, que sí hay una asociación, o que uno sí tiene, digamos, actuación y pensamientos que se agrupan dependiendo del sexo que uno tiene, ¿no?
Entonces creo yo que las mujeres sí tenemos ciertas habilidades y ciertos gustos diferentes, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando a las mujeres les preguntan ¿por qué? ¿Cuál es la motivación para escoger su carrera? La motivación número uno para escoger su carrera es lo que me gusta. La motivación número uno de los hombres para escoger su carrera es lo que me dé plata. Entonces, las mujeres solemos pensar en general diferente a los hombres y tener ciertos gustos, ¿no? Entonces, para esa gente que dice, ay, pero es que esto es una cuestión de que la sociedad te tiene alienada y entonces por eso tú decidiste ser mujer y escoger cierto tipo de cosas, pero si te hubieran educado de otra forma, tal vez serías como un hombre, hubieras estudiado matemática pura y alguna cosa así. Yo creo que no, es decir, a mí por lo menos, y estoy segura que la mayoría de las personas, mis papás a mí no me dijeron todos los días, tú eres niña, tú eres niña, tú eres niña, te tienen que gustar las cosas rosadas, te tienen que gustar las muñecas. No, eso es una cosa natural, ¿no? Eso es lo que creo yo. Ahora bien, que hagan los experimentos que hagan, que quieran hablar de las teorías que quieran hablar, pues cada quien es libre de hacer esas cosas. ¿Qué me molesta a mí? Que eso se haga con la plata de los contribuyentes desde el Estado y de manera impositiva, ¿no? Que a mi hijo, yo no tengo hijos, pero si eventualmente algún día tengo hijos, que a mi hijo de 7 años le digan, oye, tú prueba, bebé, si eres niño o niña y ponte una falda a ver si eso te gusta más. Eso me molestaría muchísimo, ¿no? Entonces yo quiero tener la libertad de poder meter a mi hijo a un colegio donde no le vayan a decir algo con lo que yo no esté de acuerdo. Entonces yo creo que, es decir, la discusión de estas cuestiones de construcción y de género, me parece a mí que es una discusión que debería manejarse en el ámbito privado y en ese sentido no tiene, es decir, es como que si otra persona y yo discutimos sobre si el pescado es rico o no, me puede gustar o no me puede gustar, me parece que es una cuestión de que cada quien verá qué hace. Las discusiones de esto creo yo que son importantes, es respecto de esos intentos por imponerlo desde el Estado y bueno, porque sea una imposición y se haga con dinero de los contribuyentes, porque creo yo que se debe sobre todo respetar las creencias de cada uno y dar libertad para que cada uno pueda por ejemplo, educar a sus hijos en lo que crea que es lo correcto. Ok, perfecto. Luisa Fernanda, respecto a este tema, o sea, como lo del machismo, las mujeres, tú tienes el trabajo desde las regiones, si las estás conectando. ¿Cómo, o sea, ¿cómo crees tú que ese trabajo que ejerces puede ayudar actualmente a las mujeres o al machismo que vivimos en el país? Bueno, yo creo que, por ejemplo, con mi experiencia con las mujeres que he podido relacionarme en temas, sobre todo campesinas o mujeres, sí, sobre todo son campesinas, es como, creo que hoy se ha creado un poco más de conciencia en que no, pues no hay que tener una dependencia como tal, sino que se puede trabajar a la par, inclusive si tiene un esposo, pues puede, también hacer su proyecto a la par con su esposo. O sea, no, creo que en ese sentido dado con mujeres muy emprendedoras en ese, y que tienen como esa visión de sacar adelante su familia también, sus hijos y demás, y que entienden también la importancia de la conectividad, de poder vender sus productos, un poco, pues normalmente son productos más artesanales, pero es como ver esa conciencia o no sé en qué momento se da una flexibilidad o en qué momento quizás las familias colombianas, porque bueno, o sea, hay un imaginario que dice que no, los hombres son los que son los únicos que pueden trabajar y las mujeres están siempre en la casa, pero creo que ahorita no sé si son por las circunstancias o por un cambio de pensamiento, las mujeres hoy en día, o por lo menos con las que yo trabajo, son mujeres muy echadas para adelante, como se dice en el dicho popular, y son personas muy trabajadoras. Entonces, digamos que he tenido la experiencia, la grata experiencia de encontrar mujeres de ese tipo. Y bueno, ya en relación a lo que dice Vanessa, bueno, también creo que las mujeres tenemos muchas otras cosas diferentes a los hombres
inclusive, y a pesar de que la sociedad quiera hacerlo ver diferente, es que también somos dadoras de vida, y eso también yo lo decía en un debate. Una cosa diferente es ahorita los experimentos que hacen cuando creo que hay un hombre o algo así en España que estaba como embarazado o algo así por un experimento, por algo que estaban haciendo, pero pues naturalmente nosotras nacimos también con ese don, independientemente de que quieran o no tener hijos, también es una virtud de la mujer. Entonces, pues quería complementar un poquito eso porque también lo debatí la vez pasada con alguien que hablaba mucho sobre el tema de la deconstrucción del género y demás, y que también lo viví mucho cuando trabajé en el distrito. También me dio mucho mal genio cómo utilizaban mucho de los recursos de la ciudad para confundir a la gente realmente, Sí. porque estuve presente en algunos talleres que hacían, y lo digo abiertamente porque me parecía el colmo, y hacían talleres, invertían un montón de recursos para decirle a las mujeres que podían, o sea, que si realmente se sentían cómodas con su género, con su identidad, y las confundían. Tuve algunas personas conocidas que participaban en estos talleres, inclusive también hombres, y a la final lo que ellos me decían era como, esto realmente lo único que deja es más confusión, y yo digo como, ¿por qué utilizamos la plata del distrito para hacer esto? O sea, ¿cuál es el fin de esto cuando inclusive podríamos hacerlo de otra, o sea, utilizarla para empresas, para, no sé, para promover otro tipo de participaciones? Entonces sí se ve mucho el uso de los recursos públicos y sí hay una agenda estructurada para este tipo de cosas, y desde el distrito, o por lo menos desde Bogotá, es gigante. Y eso que yo estuve en la anterior administración, no la de Claudia López, Debe no ser soy, más amplio. seguramente no lo sé, digamos que acá sí ya entro a la suposición, Sí. porque no lo tengo claro, pero sí en la de Peñalosa había un rubro grande para este tipo de talleres y de conversaciones, bueno, de actividades que incurrían en confundir a la gente. Okay. Y María José, según lo que tú has estado como estudiando y mirando, ¿qué has visto ahí en la informalidad respecto a las mujeres? ¿Y crees que las mujeres, pues, es un obstáculo? Pero hablemos de pronto de las mujeres que no son profesionales, sino de mujeres como campesinas o de estratos bajos. Eh, pues, ¿cómo es el tema de empleo? De, y si ves que sea como más obstáculo para ellas salir adelante. Bueno, sí, pues el desempleo femenino siempre es mayor al desempleo masculino. Lo que no tengo muy claro es las razones. Obviamente hay un tema de decisiones privadas que pues, Sí, de hay pronto me mujeres que quedo se yo en mi decantan casa por dedicarse cuidando pues a los hijos y el esposo que trabaja, entonces puede ser por una decisión de vida. Que Sí, muchas, totalmente. o hay mujeres Totalmente. que de pronto, sí, No, que también hay un tema y es que mientras más se busque proteger laboralmente a la mujer, más se le termina afectando laboralmente. Es decir, sí, mientras más sea difícil despedir mujeres, pues más difícil va a ser contratarlas, más miedo va a haber por parte de las empresas. Sí, así cuando... incluso en estos días estaban hablando sobre dar como una incapacidad por, pues, como por el periodo. O sea, cuando nos llega el periodo, como uno poder pedir como un día o algo así. Entonces, de pronto esto nos empieza a poner más barreras. No, O, totalmente en contra. Los empresarios no aguantamos una sola regulación laboral más, ni una sola carga tributaria más. Aquí es sumamente complejo hacer empresa y la informalidad en general, sea de hombres, sea de mujeres, es una respuesta lógica del mercado laboral a un marco regulatorio excesivo y a una carga tributaria gigante para generar empleo y para hacer empresa. Entonces, sí, en realidad es muy complicado y lo que uno quisiera es más y más mujeres haciendo plata. Hacer plata, tener empresa, todo lo que permite pues la libertad económica
realmente nos ayuda a llegar a espacios de poder. Obviamente, y concuerdo con lo que dice Vanessa, haciendo plata si quieren, si no, si o sea, desde que sea una decisión voluntaria. Pero mientras más busquen protegernos desde la ley, pues más terminan victimizándonos, terminamos comiéndonos el cuento, o terminan comiéndose el cuento, yo no. Y realmente termina generando incentivos negativos a que nos contraten. Bueno, entonces, en términos generales, tú dirías que no es un impedimento para las mujeres, pues ser mujer para progresar en este país. A ver, no digo que no haya retos, no digo que, por ejemplo, hay situaciones en el campo que son muy adversas, no digo que el mundo sea perfecto, pero sí hay condiciones para salir adelante. Okay. Y de pronto, ¿cuáles serán esas soluciones entonces? El mercado que puede hacer por las mujeres. O sea, ya Luisa nos ha contado un poquito acerca de llevar como el desarrollo a las regiones. ¿Qué más se les ocurre a ustedes? A mí me gusta mucho la idea de que las mujeres hagan plata, de que las mujeres generen empleo o sean empleadas y trabajen. Me gusta mucho la idea de que, sí, de que generen ingresos. Mi mamá es psiquiatra, sí, y ella lleva muchos años estudiando el tema de salud mental de la mujer, perinatal, más que todo, bueno, todo el tema de las maternas. Y gran parte de los patrones de violencia al interior de las familias, y el ciclo se repite, pasa por dependencia económica. Entonces, claro, nuevamente, y esto lo quiero hacer súper insistentemente, es que la mujer que libremente decida dedicarse a sus hijos y depender económicamente, bien pueda. Pero hay muchas que a veces no tienen opción porque hay lugares en Colombia donde hay pocas oportunidades, donde falta mercado, donde falta empresa, donde falta un montón de cosas que provee el sector privado. Entonces, yo no soy partidaria de hacer políticas especializadas para las mujeres. Realmente en los países donde hay mayor apertura económica, donde hay mejores condiciones económicas, pues, no sé, habrá flexibilidad para montar la empresa y entonces me voy medio tiempo a trabajar desde mi casa porque puedo conectarme, porque no hay regulaciones como aquí, un montón para trabajo en casa y estoy pendiente de los niños, o un montón de cosas que se dan gracias a pues, un sistema económico fuerte que van a permitir que las mujeres tengan mucho más poder, ocupen cargos si quieren y pues tengan esa independencia. ¿Sabes? Yo creo que es muy importante eso que dice Majo, la violencia intrafamiliar en la mayoría de los casos está asociada a dependencia económica y claro, es algo muy sencillo porque piensen ustedes, una mujer que no tiene trabajo, que tiene 3 hijos, no se quiere separar de sus hijos, tiene un marido que ella sospecha que pronto le va a pegar, que la maltrata. Esta mujer que no tiene cómo mantener a sus hijos, que nunca ha trabajado y que no tiene cómo trabajar, pues es una mujer que se va a quedar ahí, ¿no? Y que va incluso a permitir durante años que el marido la maltrate, ¿no? Eso es súper importante y eso luego asociarlo con el tema de no es un problema de decisiones, es un problema de que cuando tú tomes la decisión tengas la oportunidad, ¿no? Porque entonces, por ejemplo, acá en Estados Unidos, yo puedo dedicarme a mi hogar y así digamos que nunca haya trabajado, nunca haya hecho nada. Y el día que yo quiera ir a trabajar, consigo trabajo. Es decir, acá el que no tiene trabajo es porque no quiere, porque oportunidades hay. Entonces, eso es de las cosas más importantes del capitalismo, que te puede ofrecer trabajo y te puede permitir salir adelante por tu propia cuenta, ¿no? Que si decides quedarte en tu casa y ser mantenida, pues está bien,
pero si de un día para otro decides que quieres salir y trabajar, haya trabajo y puedas vincularte al mercado laboral si eso es lo que quieres, ¿no? Entonces, a mí a veces me da risa un poco porque todas estas personas que se supone que quieren ayudar a las mujeres, que se llaman feministas, que son activistas, tienen un montón de ideas que no solo es que no ayudan, es que perjudican a las mujeres. Entonces, todas las ideas que ocurren, yo no he escuchado hasta ahora la primera feminista que tenga una buena idea y que de verdad pueda ayudar a las mujeres. Entonces, o sea, da risa, pero claro, en el fondo es triste, ¿no? Cuando tú, por ejemplo, pones todas esas leyes, obligas a una empresa grande a poner guardería, a que le tiene que dar no sé cuántos meses cuando tenga un bebé, a que le tiene que dar 1000 cosas a la mujer, pues lo que haces es que los empresarios no van a querer contratar mujeres. Entonces, las perjudicas. Y es triste que lo que quieran además, porque la mayoría, suele pasar que la mayoría de las feministas están en contra del capitalismo. Y lo Eso que te iba a preguntar, porque si el feminismo, que hay unas que lo venden, dicen que el feminismo debería ser anticapitalista. Entonces, continúa con esa idea, o sea, porque es algo que a mí me llama mucho la atención, de que hay estas feministas que son acérrimas enemigas del capitalismo. Claro, y, y entonces, por donde tú lo veas, el socialismo no es un buen lugar para una mujer. Es decir, hemos hablado de la parte económica, queremos que las mujeres puedan hacer lo que quieran y tener la oportunidad de mantenerse ellas mismas y llegar a los puestos que quieran. Para eso se necesita socialismo, se necesita capitalismo, porque en el socialismo no hay trabajo. Entonces no van a poder conseguir trabajo y mantenerse por ellas mismas, pero además ese invento de que el socialismo es el aliado de la mujer es un invento nuevo y es una cosa que se cree la gente que no sabe de historia. Ahí donde ha habido socialismo en la historia, la mujer la ha pasado fatal, porque los socialistas por naturaleza, desde que inicia el marxismo, son machistas y consideran a la mujer un ser inferior. Ahora, pues, la han entendido como un nuevo sujeto revolucionario e intentan, digamos, llamarla, pero el socialismo siempre ha tratado mal a la mujer. Y lo puedes ver también en cuestiones como que, por ejemplo, en la Unión Soviética, cuando tú lees los libros de cómo se trataba a la mujer o cómo desde el gobierno incluso se decía que debía ser una mujer. Entonces, por ejemplo, hablaban de que una mujer no podía negarse a un hombre. Es decir, que una mujer le dijera que no a un hombre que quisiera estar con ella era una costumbre burguesa. Y eso uno lo dice ahora y es como que todo el mundo dice ridículo, pero bueno, eso era lo que decían los socialistas en la Unión Soviética y a eso se referían, ¿no? Y eso intentaban que pasara. También que las mujeres no tuvieran a sus hijos, es decir, que los hijos fueran del Estado, ¿no? Arrebatarle los niños a la mujer para que los niños sean del Estado. La promoción, por supuesto, del aborto, que es una cuestión que, por supuesto, trae daños psicológicos y terribles para la vida de una mujer, ¿no? Matar a su propio hijo. Entonces, no solo desde el punto de vista económico, el socialismo es perjudicial para la mujer, sino también desde otros asuntos y desde la teoría misma, es una ideología nefasta para las mujeres. Fernanda quiere agregar algo a este comentario sobre el feminismo y el anticapitalismo. No, pues muy acorde con la intervención que acaba de hacer Vanessa. Aparte, considero que todos los días tenemos una lucha ahí que es cultural porque ellas vienen a imponer, o sea, no solamente creen que ayudan a las mujeres, sino además a las mujeres que piensan diferente a ellas, las atacan, las agreden. Entonces, digamos que en ese sentido dejan de profesar lo que ellas mismas dicen cuando hablan a nombre de todas las mujeres.
Entonces es igual inclusive cuando una persona se revela en contra del socialismo también, o sea, uno es el malo cuando piensa diferente a ese tipo de personas y casualmente son las mismas que nos hablan de la tolerancia, de la empatía y de muchas otras palabras que hoy en día son bastante comunes, pero que en la realidad no reflejan, no se reflejan en los actos de estas personas que constantemente las utilizan en sus discursos, más no en su actuar. Entonces, digamos que eso sería lo que agregaría. Ahí en ese sentido no tendría más nada que decir, sino apoyar también claramente la libertad de empresa para las mujeres. Yo sí estaría un poco más de acuerdo con... hay algunas cosas políticas que sí me parecen interesantes, sobre todo cuando se quiere apoyar un poco, hacer crecer las empresas y sobre todo cuando son de mujeres cabeza de familia o este tipo de poblaciones, porque como lo he dicho y lo reitero, digamos que las posiciones o el contexto en el que viven las mujeres en el país son muy diversos. Seguramente el contexto en el que vive una mujer en Bogotá es totalmente diferente al contexto en que viven las mujeres en municipios de sexta categoría, por ejemplo, que son con los que yo en la mayor parte trabajo. Entonces, ahí sí apoyaría un poco la intervención claramente de algunas políticas que buscan, sí, ayudar a las mujeres con Estado, sí, pero sobre todo es como para darles un impulso para que ellas sigan adelante con su proyecto y con su emprendimiento. Por ahí dice el profesor Luis Guillermo Vélez que, por ejemplo, lo de los subsidios que deben ser focalizados y que deben tener es como una duración en el tiempo, o sea, que digan, es que este subsidio va a ser por tanto tiempo, pero no como acá, que los eternizan, entonces eso es lo que termina siendo el problema. O sea, porque sí, claro que el subsidio, o sea, yo soy una persona que yo estoy de acuerdo también con que hay gente que está pasando muy mal y hay que ver cómo solucionarlos. Y a veces un subsidio es lo que se debe hacer, pero sí, el problema es que ya se vuelve eterno y la persona pudo haber salido de la condición hace rato, pero ya no son capaces de quitárselo porque muchas veces los subsidios significan son votos. Entonces creo que ahí es como donde se enreda estas cosas. Y lo vemos un poco acá, pues bueno, por cambiando un poquito de tema, pero para asemejar con el tema de los subsidios, lo vemos, por ejemplo, en Bogotá, cómo se aseguró una renta básica a algunas personas en la ciudad, eso fue también sectorizado, y ahora vemos en uno de los pliegos de las peticiones de las personas del paro, cómo están exigiendo esta renta básica sin o sea, indeterminado, en un tiempo indeterminado. Entonces, uno entiende que por pandemia hay muchas adversidades, pasaron muchas cosas, hay muchas personas que están pasando por momentos difíciles y en ese sentido, digamos que apoyé en su momento también claramente que se apoyara a estas familias de esa manera, pero ahora pensar en eternizar ese subsidio es como, no es viable, no funciona, todo lo que tú acabas de explicar es claramente lo que sucede. Entonces ahí hago la puya en ese sentido respecto al tema de los subsidios. Y bueno, otro temita como para ir ya casi cerrando. Les pregunto, ¿ustedes se sienten, se consideran mujeres reales? ¿Y creen que los hombres le temen a las mujeres exitosas? ¿Qué piensan como de esas dos narrativas? De la narrativa de la mujer real y la narrativa de que el hombre le teme a entablar relaciones con mujeres que sean exitosas en sus trabajos. No entiendo muy bien lo de real, pero yo creo que no son los hombres, o sea, la gente insegura le teme a una persona confiada. Y hay gente insegura que son hombres o hay mujeres inseguras. Entonces, realmente eso creo que es lo que pasa. Y parte de la confianza que uno tenga en sí mismo pasa por tener la humildad de decir, vení, me equivoqué, o vení, no sé, déjame yo busco, déjame yo averiguo, me tengo que informar más, o decir, venga, no, es que esto es lo que yo opino y hay principios negociables. Hay
hay un reto grande en conversar, en generar discusiones, en escucharnos. Hoy estábamos en la mesa de paz de la gobernación que desde FENALCO nos invitaron, FENALCO Antioquia, y sí, realmente hay que entrar a espacios y hay que hablar, pero sobre todo hay que escuchar. Sin negociar principios, no necesariamente hay que cambiar de posiciones, y si se cambian de posiciones, pues es válido también. Pero pues la confianza no es imponerse, la confianza es generar esos espacios, defender principios, y si hay gente muy insegura que puede sentirse arrollada por eso, pero no tiene por qué sentirse insegura, simplemente tiene que acercarse. Entonces no creo que haya hombres que le teman, o sea, hay hombres y hay mujeres que le temen, no a las mujeres, sino a las mujeres seguras o a los hombres seguros. O sea, realmente una persona insegura va a sentirse inferior ante una persona que tenga confianza en sí mismo, independiente de que sea hombre o que sea mujer. Lo digo es porque me ha pasado, pues es como lo que vivo muy seguido. ¿No? ¿Y a ustedes les ha pasado que por ahí los hombres a veces les huyan, les digan, ay no? A ver, cuéntenme de pronto un poquito. ¿Quién me va a contar? Vanessa. Perdóname, es que te me perdiste un momentico, que los hombres, ¿qué? ¿Qué te ha pasado que, pues, como la historia de que los hombres, pues, no sé, un tipo que de pronto te estuviera cayendo y haya decidido, ay no, pues como que veas que los hombres en términos generales de pronto no quieren estar contigo y te rehuyen porque de pronto te ha ido bien profesionalmente y eres una mujer como segura de ti mismo? Yo no creo, o sea, puede ser que no, porque a la final uno nunca sabe qué pasó ahí, ¿no? Pero creo que sea eso. Pero yo sí lo que siento muchas veces es que cuando uno, y esto también con lo que decía Majo, yo tampoco creo que esto sea una cuestión de géneros, sino de cada persona. Hay formas de ser. Sí, yo sí creo que cuando, a ver, el tener ciertas características como ser obsesivo con alguien o con algo, no con alguien, perdón, eso suena muy raro, ser obsesivo con algo, en el buen sentido de la palabra, es decir, cuando a ti te gusta ponerte metas y las voy a cumplir, cuando te gusta exigirte, cuando te gusta trabajar duro por cosas, pues eres así en todo y eres exigente en todo. Entonces, puede suceder que las mujeres que, digamos, son exitosas en su campo o que son con este tipo de personalidad, así como se exigen mucho ellas mismas, exigen mucho de otros. Y eso puede hacer que esas mujeres puedan ser o digamos, un poco rudas para los hombres que dicen me exige mucho, o que ellas mismas no encuentren a alguien que cumpla lo que ellas creen que son sus expectativas, ¿no? Creo yo que, y esto es muy estudiado, digamos, hay un campo de la economía que se llama economía del amor. Y es muy curioso y es muy interesante, y por ejemplo ese tema se trata en economía del amor, las expectativas que tiene la gente. Entonces hay gente que tiene expectativas muy altas y se exige mucho, y le exige a los demás y exige también que tengan ciertas cualidades para eso. Creo que ese es un fenómeno que podría un poco explicar eso de que lo tocan mucho, de por qué las mujeres exitosas no tienen pareja, o por qué se casan tan viejas, o por qué no tienen hijos, o lo que sea. Creo que eso podría explicar un poco eso. Y sobre lo de mujeres reales, yo tampoco entiendo. Yo no sé si Cristina nos quiere explicar qué es eso de las mujeres reales. Esa narrativa con la que salen siempre, que como si hubieran unas mujeres que somos reales y otras como que fueran irreales. Entonces, que, por ejemplo, no sé, que si es una mujer flaca o está bonita, entonces dicen, no, pues es que esta vieja es perfecta o esta vieja tal cosa. Entonces, como que dividen en esos dos grupos, como que cuidan unas muy perfectas y estas no, como que si no fueran mujeres, y las otras, y la publicidad y todo
a veces le enfocan y hablan de lo que son pues mujeres reales, entonces a veces llegan a puntos de, no sé, por ejemplo, la obesidad. Entonces ya llegan a decir, no, es que esta es una mujer real y como esa narrativa. Ya entendí. Sabes que ese tema, sí, ese tema es interesante porque yo creo que es un poco también quitarle el mérito a ciertas cosas, ¿no? En todos los campos en lo que lo puedas ver, es un poco quitarle el mérito a ciertas cosas. Entonces, por ejemplo, que a una mujer le va muy bien en algo, no, esa no es real, la mujer real es la otra, la que no le va bien en nada. Entonces, siento yo que es como si le estuvieran quitando el mérito a esa. ¿Qué tal modelo no es una mujer real? Bueno, pues tal vez esta modelo hace cosas que yo no hago, se levanta todos los días a las 6 de la mañana, hace no sé cuántos ejercicios, come cosas que yo, deja de comer cosas que yo no como, entonces yo tengo que, digamos, ser humilde y decir, bueno, no es que ella sea irreal, es que simplemente ella hace cosas y se esfuerza para conseguir cosas que yo tal vez no haga, ¿no? Entonces yo siento que eso es un poco... de un lado, no es que todas tengan que ser de una cierta forma o que esté bien o mal una u otra cosa, pero sí creo yo que esos movimientos que se obsesionan con decir, es que nos quieren imponer este estereotipo de mujer que no es real, creo que lo que intentan es quitarle el mérito a gente que se esfuerza para conseguir cosas particulares. Inclusive voy a tomar ahí la palabra, Cristina, no sé si vas a decir algo más. Me parece un poco irrespetuoso como tornarse en esa discusión, ¿no? Finalmente tampoco sabemos qué hay detrás de esas personas o de esas mujeres a las que algunas las pueden tildar como que no es una mujer real. Hemos visto como inclusive muchas mujeres salen a decir que, o sea, mujeres exitosas o que aparentan eso en redes y demás, después dicen como, no, es que yo tengo problemas de salud, no sé, bulimia, otro tipo de trastornos inclusive, y solamente por un aspecto físico otras personas la están llamando una persona irreal cuando no saben qué hay detrás de esa mujer realmente. Entonces, tornarse en esa discusión de si es una mujer Una real o discusión irreal muy superficial. superficial e irrespetuosa, precisamente por lo que digo que no desconoce el contexto y la vida de cada mujer que hay detrás de quizás ese cuerpo o ese estereotipo que está marcado allí. Y respecto a la otra pregunta que nos hacías, considero que sí que es un tema de personalidad y sobre todo de pronto también algunos sí se sienten retados o retados en el sentido de que ven una mujer fuerte, segura, seguramente que está decidida a alcanzar sus metas, entonces en ese sentido se pueden sentir intimidados, pero siento que definitivamente eso es un tema de personalidad, no veo que haya, o sea, la discusión se iría hacia ese lado, hacia el tema de con quién tú estás compartiendo o quién es la persona que te está cortejando, esa persona se va a sentir en relación a ti, dependiendo también cómo sea su personalidad, inclusive cuál ha sido hasta su contexto familiar muchas veces. En alguna ocasión me pasó que una persona que me atrajo, pues Sí. de pronto venía de una circunstancia o de una familia que tenía unos recursos diferentes de pronto a la mía y en algún momento sintió como eso y yo le tuve que explicar como pues eso no determina esto y esto, finalmente si tú tienes unos objetivos claros, unas metas claras y vamos caminando hacia allá, está bien. Pero entonces siento que es más como el pensamiento de cada persona y que tenga muy, muy claro hacia dónde quiere ir. Y si la persona con la que está compartiendo también, qué pena la redundancia, comparte esos principios de trabajo, de metas, de sueños, Sí, más hasta ver si se principios acoplan personales. como pareja, o ver si Exacto. van como en el mismo lado. Bueno, entonces, ya para cerrar, entonces como los tips o las últimas palabras que nos quieran dar para las mujeres, pues como para los retos de las mujeres en este siglo XXI. ¿Qué tips nos dan ustedes? ¿Qué mensaje final nos quieren dar a quienes las oyen? Pues yo diría no victimizarse, hacer
lo que quieran hacer. Pues este tip me lo dio mi mamá a mí, pero pues eso es decisión de cada uno, no depender económicamente de nadie. Importantísimo, pero respetable si no. Y estudiar, hacer lo que les gusta, si quieren tener familia, ténganla, si no, no hay problema. No sé, aprovechar que pues somos muy libres y, y que pues las mujeres son muy poderosas, pero no se necesita una ley que lo diga o un decreto que lo fije. Vanessa. Yo creo que el orden para mí es una de las cosas más importantes. O sea, el orden en todo el sentido de la palabra. Yo creo que la gente que es, o sea, yo intento mantener las cosas en orden porque creo que la gente que es desordenada en algunas cosas, pues cosas importantes, ¿no? No estoy hablando de poner la chaqueta mal o algo así. En general, tener orden en la vida es muy importante para uno pensar con claridad, para uno pensar bien. Entonces, uno tiene que pensar qué quiere, qué las consecuencias de los actos. Hay gente que va muy por la vida como, no, yo hago lo que quiera y lo que se me va ocurriendo lo voy haciendo, y creo que ese es un comportamiento errático que no ayuda mucho. Bueno, por lo menos es lo que con los años a mí me ayuda un poco a planear todo, me ayuda mucho. Y pensar en lo que quiero y pensar cómo lo quiero lograr y cómo me puede ayudar, pensar en las consecuencias de cada cosa, ser ordenada en general. Lo otro es siempre tener buen ánimo. Yo creo que el buen ánimo es súper importante. O sea, la gente que tiene buen ánimo puede pasar las cosas mucho más fácil, pero además consigue más cosas que la gente que tiene mal ánimo, porque eh, siempre se puede esforzar, siempre puedes hacerlo mejor. Si te va mal o te pasa algo mal, pues lo tomas bien y al otro día te olvidas de eso. Entonces creo que el buen ánimo es una cuestión también muy importante, ¿no? No, yo creo que esas dos cosas en general son muy importantes para mí y me han ayudado mucho. Muchas gracias. Luisa Fernanda, ¿qué consejos das a las Bueno, mujeres? sí, considero y creo que me ha funcionado a mí en lo que tengo de vida. El planificar, visualizarse, saber, saber entender los tiempos, las circunstancias, aprovechar los espacios que podemos o que se nos abren, aprovechar cada uno de los espacios, los contactos. Creo que es muy importante el tema de relacionarse, retarse. Considero que también en este momento y a través de lo que, o bueno, en las circunstancias de todo lo que está pasando con esta ola feminista, también considero que es muy importante que las mujeres tengamos nuestros principios claros, definidos, porque esto también va a ayudar a que en ese mismo sentido que estamos así de estructuradas mentalmente, también sabemos hacia dónde vamos y no vamos a estar como una veleta por culpa de la sociedad o por culpa del contexto de lo que vivimos en este momento. Entonces sí es súper importante el tema de los principios y estar claros en lo que se quiere y en lo que se planifica. Muchas gracias a las tres por acompañarnos en este primer programa de YouTube, además también primer especial femenino que quisimos hacer. No, les agradezco mucho la compañía, muy buena la charla y espero que se animen de pronto más adelante a conversar de otras cosas que pueden ser de otros temas o también profundizar otros temas que nos atañen a las mujeres. Y además me parece súper valiosa la labor que hace cada una. O sea, Fernanda, que está llevando como el desarrollo de las regiones, Vanessa desde la parte periodística, y Majo, pues ahí al frente de FENALCO Antioquia, y en estos momentos sí que necesitamos ese liderazgo tan importante. Entonces, no, o sea, las tres están haciendo lo que yo, o sea, cuando las elegí, yo dije, o sea, o sea, como pensando desde diferentes puntos que hagan como su labor y su tarea,
que hagan que todas las mujeres y todos los colombianos salgamos adelante, porque yo, algo pues de lo que más critico yo a veces de estas narrativas posmodernistas y de género y toda esta cosa, es que muchas veces nos buscan dividir. Entonces, yo creo que con esta que con división, que con estar viendo de pronto a los hombres como que sí, que los machos opresores y todo esto, no vamos a llegar a ningún lado. O sea, por eso yo quería oír como los testimonios de ustedes. En mi caso personal, por ejemplo, en este podcast, yo trabajo con 3 hombres y también puedo decir pues que no he tenido pues ningún problema ni que me traten pues jamás he sido maltratada. No. Entonces sí, creo que hay que quitar de pronto un poquito ese velo de que es que son todos los hombres, ¿no? Hay casos, así como hay casos de mujeres que son muy fuertes, pueden ser groseras, pero sí, toda esa narrativa de uno buscar como ese culpable en el otro y que el otro por el solo hecho de nacer hombre ya nació mal, ya tiene que someterse a unas cosas, a un coso de deconstrucción, porque es por el simple hecho de ser hombre. Entonces no. Entonces me gusta, me encanta los líderes que ustedes son y no, muy afortunada de contar con ustedes 3. Muchas gracias. 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 Un gusto también. Chao. Bye. Compartir con ustedes. Listo, Andrés.